Qué rico verlos esta mañana. Creo que les acaban de entregar unas notas en este momento y parte de las notas están divididos en qué es la verdad absoluta, y en la parte de atrás usted va a encontrar verdades absolutas que son buenas noticias. Entonces, hoy voy a hablar acerca de las verdades absolutas que son buenas noticias. Pero antes de eso, quiero llevarlo por lo que ha sido nuestro fundamento para esta serie de predicaciones acerca de las verdades absolutas. Y vamos a leer Romanos 13:11. Romanos 13:11 en este momento, y quiero invitarlo a que lo leamos juntos. ¿Les parece? Vamos a leerlo juntos. Ha sido nuestro versículo base para poder predicar en estos días, y yo creo que les va a ayudar a entender. Y hablar la palabra de Dios tiene muchísimos beneficios. Entonces quiero que repitamos juntos Romanos 13:11. Vaya, repítalo conmigo. Hagan todo esto. Muy bien, estamos casi que en el punto. Juntos otra vez. Hagan todo esto. No se escucha a este lado. Muy bien, otra vez. Hagan todo esto. Conscientes del tiempo en que vivimos. Repita conmigo. Conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Amén. Muy bien, quiero que circulen las palabras conscientes del tiempo en que vivimos. Quiero que circulen las palabras conscientes del tiempo en que vivimos. Uno de los propósitos más importantes de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos conscientes de qué tiempo estamos. Y quiere que nosotros estemos muy conscientes, porque de acuerdo al tiempo en el que estemos, nosotros vamos a vivir la vida cristiana de una manera o de otra. Y cuando nosotros somos conscientes del tiempo en el que estamos, somos conscientes de nuestra salvación. Entre más consciente estoy del tiempo en el que estoy, y más consciente soy de quién soy en Jesús, más consciente soy de nuestra salvación. Y por eso este es un mensaje central para el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, quiero comenzar recordando que es una verdad absoluta. Y es la primera pregunta que usted tiene allí en su hoja. ¿Qué es una verdad absoluta? Las últimas 2 semanas hemos hablado de qué son las verdades absolutas. Las predicaciones están en YouTube, en podcast, están en nuestra página cci-london.com. Pero quiero recordar entonces qué es una verdad absoluta. Yo quiero que usted anote esta respuesta y este significado. Una verdad absoluta es algo que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. Una verdad absoluta es algo que es cierto para toda persona. Repita conmigo: para toda. Más fuerte: para toda persona, toda época y todo lugar. Ok, esto es lo que es una verdad absoluta. Ahora, ¿por qué son tan importantes las verdades absolutas? Lo hemos venido discutiendo en los últimos 2 predicaciones, y es porque nuestra palabra de Dios, la Biblia, está hecha de verdades absolutas, y sin verdades absolutas no funciona. Creer en Dios depende de verdades absolutas. Creer en el Dios de la Biblia depende de verdades absolutas, no verdades a medias, no un cuarto de verdad. Depende de verdades absolutas, y estas verdades absolutas son aplicables para todas las personas, para todos los tiempos y en todos los lugares que podamos entender y ver. El mismo hombre que necesita salvación en las montañas del Himalaya es el mismo hombre que necesita salvación en los barrios de Londres. El mismo hombre que necesita salvación en la playa es el mismo hombre que necesita salvación en los desiertos. El hombre necesita salvación independientemente de si es hombre o mujer, si es niño, si es adulto, si es joven, si es un anciano, si está muriendo, si es pobre, si es rico, si está apenas naciendo. Todo el mundo necesita verdades absolutas
para trabajar y para vivir más bien con Dios. Usted necesita verdades absolutas para afianzar su fe. Si usted no tiene verdades absolutas, su fe se invalida totalmente. Si usted no tiene verdades absolutas, su fe se cae. Si usted no tiene verdades absolutas, usted no crece. Si usted no tiene verdades absolutas, su familia no tiene un futuro. Si usted no tiene verdades absolutas como creyente, usted no tiene una nueva vida en Jesús. Por eso es tan importante entender los tiempos en los que estamos, porque todos los tiempos dependen de verdades absolutas. Entonces, quiero llevarlo a un cuadro que vemos allí, y son las últimas 3 divisiones filosóficas en la edad humana o para los humanos. Y quiero ayudarlo a identificar en qué tiempo estamos. Y yo sé que esto lo hemos hablado muchas veces, o algunas de las dos últimas veces, pero quiero que quede muy sentado en nuestro corazón. Voy a pasar por esto muy rápidamente. Miren, nosotros estamos en este momento en algo que se llama el posmodernismo. Repita conmigo, posmodernismo. Muy bien, creo que tenemos las imágenes. El posmodernismo nos van a ayudar. Creo que tuvimos un pequeño problema con los chicos de multimedia hoy o con algunos sistemas, pero creo que ya están, ¿no? Muy bien, entonces en esas 3 pirámides que usted ve allí, usted ve 3 grandes verdades filosóficas, y la primera es que nosotros estamos en el posmodernismo, pero antes del posmodernismo está el modernismo y el premodernismo, y quiero hacer una diferencia muy rápida que ya lo he explicado para que usted comprenda. Hace más o menos 500 años, desde los tiempos bíblicos hasta el año 1500, nosotros y la humanidad vivió algo que se llama el premodernismo, y la característica del premodernismo, usted la tiene allí en sus papeles, es que la verdad o el conocimiento dependía de Dios, de conocer quién era Dios, era lo más importante. Todas las decisiones eran tomadas de acuerdo a eso. La gente utilizaba para entender la vida, para vivir lo que creía en Dios. Por eso tenemos a Dios en la última parte. Vamos un momento a las pirámides y ya a las gráficas, y volvemos a esta parte, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces, en el premodernismo la gente tomaba las decisiones de acuerdo al conocimiento de Dios, y era lo más importante. Por eso, como conclusión, era fácil creer en milagros. La gente vivía sus vidas en torno a eso. La segunda parte de la gente, en el primer segmento que estamos viendo del premodernismo, el hombre era segundo. Después del conocimiento de Dios, aplicaba su pensamiento, sacaba su lógica, sus conclusiones, y por último la sociedad era vamos a decirlo así, era marcada, o era diseñada, o tomaba la manera como se vivía la vida en ese entonces, pero todo de acuerdo al conocimiento de Dios. La diferencia entre el premodernismo y el modernismo es que el hombre desplaza a Dios de ser la parte máxima del conocimiento y se pone él. Entonces pone algo que se llama la lógica. Y la lógica del conocimiento, la lógica en este momento comenzó a hacer que todos dependieran de sus pensamientos. Ya no importaba Dios, sino importaba mi razonamiento. Por eso fue una época en la que se razonaban en todas las cosas, y fue una época en la que se aprendió lo que se llama, o se dio lo que se llama la revolución industrial. Se dieron tantas cosas que fueron cambiando, pero que todas ellas iban intentando poner al hombre o hacer que el conocimiento dependiera de la lógica humana. Entonces todo era de acuerdo al punto de vista de lo que yo pienso, de lo que el hombre piensa. Segundo, lo que Dios piensa. Y por último, la sociedad. Ahora, ¿por qué es tan importante saber esta información? Porque en el último punto, que es la época donde estamos nosotros, y data del 1900 hasta este presente en el que estamos viviendo, la característica es que ya el hombre ha desplazado a Dios, ha desplazado la lógica humana, y se ha concentrado en algo que se llaman verdades relativas. Y las verdades relativas son verdades a medias, son verdades que no son totalmente verdad y que dependen de lo que algunas personas, algunos grupos de la sociedad piensen.
Por eso es que en este momento una persona puede, y lo decía la semana pasada y lo he hecho en algunas semanas, una persona puede decir, mire, yo soy un perro por dentro, creo que soy un perro y la gente me tiene que aceptar, y todo el mundo dice, bueno, eso es lo que él piensa, es verdad, vamos a respetarlo. Ya no piensan que es un problema psicológico, sino piensan que es una verdad. En muy poco tiempo vamos a tener una comunidad de humanos perros o en humanos gatos, o en muy poco tiempo vamos a tener gente que va a pensar totalmente diferente a lo que la lógica nos dice, y sobre todo totalmente diferente a lo que Dios nos dice. Entonces, para el premodernismo, tener un milagro y entender un milagro era muy fácil. ¿Por qué? Porque su conocimiento estaba basado en Dios. Para el modernismo, entender un milagro era muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenía lógica. Los milagros no tienen lógica, no lógica humana. Usted no los puede explicar. Por eso tenemos la palabra y usamos la palabra milagro. Pero para el posmodernismo, los milagros son relativos. Si usted cree en un milagro que acaba de pasar, si usted se puede inventar otro milagro, si usted puede entender la divinidad, si usted puede tener muchos dioses. Y a nivel teológico, el posmodernismo nos enseña que tienen y que la religión, el concepto de Dios, está basado en un cóctel de dioses que tenemos de diferentes religiones y diferentes creencias. Y eso es totalmente válido para el tiempo en el que estamos. Bueno, esto nos está llevando a algo que se llama confusión. Y esa confusión nos está dañando nuestras familias, esa confusión nos está dañando nuestras relaciones, y sobre todo esa confusión es un ataque frontal a la palabra de Dios. ¿Y por qué es un ataque frontal a la palabra de Dios? Porque al confundir la palabra y la gente y el pueblo de Dios, entonces las personas comienzan a estar confundidas y dejan de vivir por verdades que son absolutas y viven por verdades relativas. Y eso es un problema para toda la humanidad. Por eso nosotros tenemos que comprender cuáles son las verdades absolutas de la palabra de Dios. Nunca antes, o nunca en un tiempo, no hubo un tiempo como antes tan importante para aferrarse a la palabra de Dios, para aprenderla, para enseñarla y para vivir. Miren, salió hace muchos años algo que se llama, hace 10 años, algo que se llama el Crislam. Y el Crislam es una mezcla entre el Islam y... ¿El Islam se llama? En español no. El Islam, sí, muy bien. Entre el Islam y el cristianismo. Y esa mezcla se le llamó Crislam. Era una mezcla entre Jesús y Mahoma. Y era una cosa, un cóctel totalmente raro y totalmente opuesto a lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Entre más entendamos a nuestro Dios, más fuerte es nuestra salvación. Entre más entendamos en quién hemos creído, más fuerte es nuestra fe. Por eso es muy importante que usted no coja cosas de todas partes, sino es que usted aprenda a tomar lo que Dios ha dicho en su palabra y a vivir por ella. Nuestra salvación, nuestra relación con Dios está basado en estos principios absolutos. Ok, entonces con eso en mente quiero llevarlo a la siguiente parte de la hoja, y es las verdades absolutas que son buenas noticias. Ahora, yo quiero hoy diferenciar que hay verdades absolutas para todas las personas, para todo el mundo, para todas las épocas, que tienen consecuencias, pero que no necesariamente son beneficiosas. Por ejemplo, una verdad absoluta es: todo el mundo, en todo lugar, en todas las épocas necesitó agua y necesitó oxígeno para vivir. Eso es una verdad absoluta, ¿sí? Otra verdad absoluta, pero no pensamos que es una verdad relevante porque sabemos que la tomamos. Pero otra verdad absoluta, por ejemplo, es que todas las personas en todos los tiempos tendrán que darle cuentas a Dios el día del juicio final. Mire, no importa si usted tiene un hijo de 10 años, si usted tiene una mamá de 50, de 70, 80, si usted es una persona de 20, de 30, de 40, si usted está en cualquier situación, todas las personas tendrán que presentarse delante de Dios, porque es una verdad absoluta. El juicio es una cosa, es algo, es un evento que todo el mundo tendrá que estar. Independiente si haya sido bueno o malo, todo el mundo tendrá que pasar por el juicio. Y entonces esto es una verdad absoluta. Pero la pregunta en esta verdad absoluta es que usted no le ve un beneficio como tal. Sin embargo, entonces quiero llevarlo a 5 verdades absolutas
que son buenas noticias. 5 verdades absolutas que se convirtieron en buenas noticias para nosotros. Denle un aplauso a Dios porque hay verdades absolutas que son buenas. Ahora, para entender esas verdades absolutas, usted tiene primero que entender qué significan las buenas noticias. Y quiero que usted ponga un poquito de atención en esto. Las buenas noticias vienen de la palabra evangelio. Cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de lo que Dios hizo por nosotros le llamamos, a la palabra de Dios le llama buenas noticias. Cuando usted va a predicar el evangelio, entre comillas usted está diciendo, usted va a predicar la buena noticia. La buena noticia es una palabra tan simple o es una frase tan simple como esa, que son buenas cosas que se van a decir, son convenientes para los que la escuchan. Entonces la palabra de Dios nos da 5 verdades absolutas que son buenas noticias, y sin esas verdades absolutas usted no puede vivir las buenas noticias, el buen evangelio de Dios. O sea que hoy Dios a través de su palabra nos va a dar muchísima esperanza, y yo sé que esta es verdad absoluta. Entre más usted se aferra a ellas, como dijimos la semana pasada, mientras que se convierten en un ancla para su vida, usted va a fortalecerse muchísimo. Entonces quiero llevarlo a la primer verdad absoluta, y la primer verdad absoluta, que es una buena noticia, es que Dios se hizo hombre para que yo pueda identificarme con Él. Escríbalo allí. Dios se hizo hombre para que yo pueda identificarme con Él. Esa es la primer verdad absoluta que es buena noticia para usted y para mí. Es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, le voy a explicar por qué, porque algunos de ustedes no entienden. Bueno, ¿por qué el nacimiento de Jesús? ¿Para qué Dios vino? ¿Por qué Dios no hizo una salvación? ¿Por qué Dios no envió un ángel, como lo aclaman otras religiones? ¿Por qué Dios no pensó de otra manera que podía venir a la tierra, sino que Dios decidió venir Él mismo y entrar en un cuerpo y estar con nosotros? Bueno, la razón principal por la que vino fue por una razón: identificación con Él. Identificación con nosotros. Entonces quiero llevarlo a esa verdad y se la voy a explicar en los siguientes minutos. Entonces Jesús se hizo hombre, primero que todo entienda, para nuestro beneficio. Quiero que piense que ¿por qué es tan significativo que Jesús se haya hecho hombre para nuestro beneficio? ¿Qué es lo que importa en ese lugar y cuál es la trascendencia de eso? Miren, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si ha habido un evento más importante, quizás o igualmente importante que la venida de Jesús, es la venida de Jesús a la tierra, la primera venida de Jesús, en la cual Él se volvió Emmanuel. Quiere decir, Dios vino a estar con nosotros, a habitar con nosotros, y eso se le llamó Dios Emmanuel. Tomó un nombre, está profetizado en toda la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la maravilla de esta gran verdad de absoluta para usted y para mí, y por qué es tan importante el día de hoy? Bueno, lo primero es importante porque el Señor Dios Todopoderoso dejó el cielo. El libro de Filipenses nos dice: no le importó dejar su trono, no le importó cambiar nada, no le importó decir voy a dejar mi lugar, mi comodidad para venir y habitar con nosotros. Miren, algunos de ustedes quizás recordarán un programa que se llama Jefe en secreto, no, a ver, Jefe infiltrado, sí, o el gran jefe infiltrado. ¿Recuerdan eso? Donde iba en una compañía, de repente el jefe máximo de la compañía, el CEO de la compañía, se vestía, se colocaba una barba, ese día no se bañaba y pasaba y se metía en un carro. Si era una compañía de basureros de carros, se metía a estar con la gente, y con el empleado más en el puesto más bajo se metía y se ponía los guantes y ponía a levantar sus sillas con él y a llevarlo, o levantar las sillas, no levantarlas, los basureros, y a botar basura. Y el jefe al final de una semana, 2 semanas, quedaba oliendo a lo mismo que olían todos los demás, quedaba con el mismo sudor, la misma dificultad. Bueno, quiero que sepa que algo parecido fue lo que hizo Jesús. Jesús bajó, ese jefe baja al nivel del empleado más, quizás en el puesto más básico que hay, y se convierte quizás en baja de estatus social, y aparentemente baja de estatus jerárquico a estar con él, quizás baja hasta de estatus financiero en ese momento, porque ya deja su Rolls Royce o su Mercedes, su
su avión, su jet privado, y ahora se pone a estar en el bus o en el camión de la basura. ¿Sí? Bueno, es muy parecido a lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús dejó un lugar muy especial, solo que las condiciones de Jesús fueron totalmente diferentes. Las dimensiones del cambio que hizo Jesús con nosotros, para poder entender qué significa que Él se identifique con nosotros, es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Quiero que piense, por ejemplo, Jesús dejó su condición física. Jesús es Dios, y al dejar su condición física vino y estuvo limitado en un cuerpo que se cansó. La Biblia nos dice que Jesús durmió mientras que estaba en el mar de Galilea, cansado del camino que estaba haciendo. Dice que quizás, o lo sabemos, que tuvo que haber dormido, tuvo que haberse sentido cansado de andar, tuvo que haberse sido cansado y se sintió que quería beber agua. La palabra de Dios nos dice que le pide a la mujer samaritana de beber, porque sintió agua para beber. Los discípulos le dieron dormir. Todo esto nos indica que Jesús dejó el gran lugar donde estaba para experimentar un cuerpo físico totalmente diferente. Mire, y yo lo digo de esta manera: imagínese si usted el día de hoy decide convertirse en una pequeña bacteria, y no quiero que se ofenda conmigo, pero es mucho más allá de eso. Es como si usted y yo hoy nos convirtiéramos en un pequeño virus, en una pequeña bacteria, lo más pequeño. Quiero que utilice su imaginación para poder comprender esto. De repente hay un cambio en su vida, querida, como se encogía a los niños, y usted de repente se vuelve lo más pequeño que hay. Bueno, eso ni siquiera es válido, o ni siquiera nos deja entender la gran verdad del movimiento de lo que Dios hizo para venir a estar con nosotros. ¿Sí? Si usted hoy pudiera escoger entre dejar su gran palacio, dejar su baño, dejar todas las cosas que usted tiene, aquellas cosas que usted aprecia, para dejar y estar con alguien, usted simplemente diría: mire, les voy a contar, en febrero tuvimos la oportunidad de ir a Colombia y conocimos a un muchacho en un lugar que había tenido un accidente. Y yo recuerdo que el muchacho había sido un contacto de mi hermano, que estaba evangelizando, y lo conocí en un hospital. Y entramos a un lugar muy, muy, muy pobre. Y en el lugar muy pobre encontramos al muchacho sin piernas. Había tenido un accidente y había perdido las piernas en ese accidente. Era un muchacho de solamente 21, 22 años. Y fue muy difícil entrar en ese lugar. El lugar no solamente era oscuro, era muy pobre, no había absolutamente nada. Y yo recuerdo que el amor de Dios estaba en ese lugar al poderle compartir todo lo que estábamos hablando. Pero para nosotros era otra dimensión totalmente diferente. Estábamos sentados en ese lugar y comenzamos a ver la pobreza acérrima de ese joven. Y comenzamos a predicarle el evangelio. Y cuando comenzamos a predicar el evangelio, el joven comenzó a llorar y a llorar. Era como si nosotros hubiéramos estado moviéndonos de donde estamos, en este lugar tan bueno. En Inglaterra hay cosas tan maravillosas, y puede que haya cosas que no estén tan bien, pero vamos a lugares donde realmente se sufre. Bueno, quiero que piense en la condición de Jesús, cambiando del lugar donde él estaba a un lugar totalmente diferente, para que usted se pueda identificar con él, o para que él se identifique con nosotros. Y vamos a explicar en un momento qué es. Él cambió su cuerpo de gloria por un cuerpo que vio enfermedad, por un cuerpo que vio muerte. Algunos piensan que Jesús nunca se enfermó, y es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Él tuvo un cuerpo. Él era 100% hombre, 100% Dios. Su cuerpo se tuvo que enfermar. Bueno, el cuerpo murió, dice la palabra de Dios, por nosotros. La gran diferencia es que fue resucitado. Amén. Denle un aplauso a Dios. Venga. Jesús no lloraba, ahora llora. En el momento lloró por Lázaro. Entonces dejó su condición. La siguiente condición que dejó fue la emocional. Quiero que piense esto. Cuando Jesús vino a la tierra, se sujetó a las emociones humanas. Vivió con nosotros, pensando como nosotros, sintiendo como nosotros. Se sintió presionado, se sintió en muchísimos momentos mal, se sintió en esos momentos donde dice la Biblia que inclusive comenzó a llorar o a orar con tanta presión, a llorar o a oración, que dice la Biblia que caían gotas de sangre, o que sudaba como gotas de sangre. En ese momento nos dice la Biblia que estuvo en tanta presión, inclusive la presión más grande que tuvo Jesús fue que se tuvo que separar del Padre. Sintió tristeza, sintió que lo habían dejado. Mire, quiero decirle una cosa: Jesús se sintió abusado.
Algunos de ustedes han tenido que pasar por la gran dificultad, algunos hemos tenido que pasar por la gran dificultad de haber sido abusados, sea físicamente, emocionalmente o sexualmente. Y se preguntan, yo no creo que Dios entienda eso de mí, porque Dios como nunca fue abusado, quiero que sepa que Él fue abusado. A Jesús le quitaron las ropas en medio de muchas personas, lo desvistieron. El solamente hecho de desvestirlo delante de tantas personas, burlándose de él, burlándose de quién era, burlándose de quién es como persona, es una burla muy grande la que se experimenta en el abuso. El abuso no es simplemente algo que tenga que ver con un aspecto netamente sexual. El abuso es algo que viene en mi contra para que yo experimente que algo fuera de mi identidad. Y es lo que la gente habla del consentimiento y todas esas cosas que se hablan al día de hoy. Bueno, Jesús emocionalmente tuvo que dejar el Dios del cielo para llegar y ser abusado, ¿sí? Usted recordará en el libro de Génesis cuando hablamos acerca de Sodoma y de Gomorra, que habían ángeles y que bajaron en ese momento para estar con Lot. Y el mundo quiso abusar a esos ángeles. La Biblia nos dice que Job tuvo que, y dijo, saquen y abusen a mis propias hijas para que estos ángeles no sean abusados. Tanto es la maldad que Jesús vio en la vida y tanto es la maldad que vio en la tierra. Y usted tiene que entender que nosotros quizás estamos acostumbrados a la maldad, pero Jesús no estaba acostumbrado a la maldad. Mire, les voy a contar otra historia aquí porque mientras que vamos hablando acerca del tema. Hace algunos años se dio en Islandia un asesinato que conmovió a todo el mundo en ese lugar, en ese país. Y lo que me hacía a mí gracia era cómo todo el mundo había sido conmovido por ese asesinato. Y no había sido una cosa grave aparentemente. Asesinar es grave, pero no había sido a lo que estamos acostumbrados. Resulta que había sido un asesinato como en todo un año en esa población, por lo menos por un año entero no se había asesinado a una persona o más de un año. Y yo me quedé aterrado porque cuando lo comparé a nuestro ambiente, por ejemplo, en Colombia, recuerdo que yo siendo del eje cafetero, en los tiempos donde las personas venían a hacer las cosechas, se movilizaba muchísima gente y había alcohol, había una cantidad de cosas y había muchísimos muertos debido a eso, pero el día domingo se podían levantar 5, 6, 7, 10 muertos en medio de ese día por día de acuerdo a la cosecha que estaban. Entonces, cuando usted compara y lo que vivían esas personas, me aterró y entendí otro concepto de lo que es estar en paz. Ahora, quiero que piense en Jesús. Jesús nunca fue abusado. Jesús, en el cielo no hay abusos, en el cielo no hay maldad. Y de repente está con nosotros sometido a una prisión tan fuerte. Entonces, quiero que piense que Jesús vino a la tierra para identificarse con nosotros y para identificarse con su dolor y mi dolor, y lo entiende muy claramente. Lo entiende tan claro que dice que tiene paciencia con los que se desvían, paciencia con los que quizás no le escuchan, paciencia con los que quizás dicen, no quiero o no creo que Él me vaya a sanar. Él sabe, dice la Biblia que Él llora, que conoce los pensamientos de nosotros. Pero otra de las condiciones que cambió Jesús fue la condición espiritual. Mire, Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, está el Dios Padre. Y tuvo que cambiar y dejar esa comunión, ese momento de estar para ir y vivir con seres humanos y tener que orar. Mire, quiero que piense, aquellos que hemos estado en casa con nuestros padres y de repente, conozco el caso de uno de los muchachos que está con nosotros, no lo veo por aquí, pero ha tenido que desprenderse de sus papás. Y el joven de 15 años o de 16 años tuvo que haberse desprendido de su papá por primera vez y vivía en un buen hogar. Y de repente viene un día ese joven y comienza a llorar y dice, extraño a mi papá, extraño a mi mamá, extraño el ambiente de mi casa, extraño todo lo que yo veo en mi hogar. Quiero que piensen eso. Y cómo el rompimiento para ser un adulto tiene que romper eso. Algunos de los que hemos salido tempranos de casa no entendemos totalmente esto. Pero cuando usted tiene un hogar muy sano y hay un desprendimiento, ese desprendimiento causa dolor, ¿sí? Ahora, piensen esto. El Dios del cielo, Jesucristo, deja el hogar y ahora tiene que orar. Ya no puede hablar directamente, tiene que orar. La Biblia nos dice que Jesús se levantaba muy temprano a orar. Cambió su condición espiritual. Le tocaba ahora depender del Espíritu Santo. Miren, a veces usted y yo decimos, me decía Gabriela en estos días, papá, es que tú no entiendes, es difícil ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo le decía, no es difícil. Pero para quien sí fue difícil fue para Jesús.
porque él estaba en otra dimensión totalmente diferente. Miren, tan grande fue el impacto de la condición espiritual de Jesús, que dice la Biblia que el momento más difícil para él fue en el momento donde se separó del Padre. Y por eso él, en ese momento él dice: Lagma Sabatini, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y estamos hablando de nosotros que quizás hemos tenido un hogar disfuncional y hay un abandono, pero Jesús es completo. Jesús nunca fue abandonado. Jesús nunca sintió y experimentó eso. Ahora también en el aspecto espiritual dice la Biblia que aprendió a obedecer. Entonces quiero que piensen eso y en lo difícil que tuvo que haber sido para él. Para nosotros es otra dimensión, porque él vino a nuestro estatus. Pero si nosotros tuviéramos que pasar a vivir en un estatus diferente, sobre todo tan diferente como ese, podríamos entender quién y qué fue lo que hizo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el logro de Jesús al hacerse hombre entonces? Y aquí viene la parte importante suya y la mía. Bueno, una de las cosas que logró Jesús con hacerse hombre fue modelar cómo tener una relación con Dios. Sí, y ustedes lo habrán visto en el Antiguo Testamento, nunca se habló de la palabra Padre. Miren, en el Antiguo Testamento se conoce a Dios como el que me da, el que me provee, el que me defiende, el Jehová de los ejércitos, el que me sana, el que está conmigo, el que nunca me deja, el que ama a Israel. Pero nunca se conoce en toda la Escritura, hasta que llega Jesús, a Dios como papá. Y no como papá, simplemente mi padre, sino que conocemos a Dios como papito. Papito es la manera de decir papá, papi, la manera de decir padre cercano. Y eso lo vimos con Jesús. Lo primero que vimos con Jesús fue exactamente esa manera y ese rol que presentó él delante de Dios. Pero la segunda verdad más importante, o quizás más importante que todas, es que él vino para que nosotros, él se hizo igual a nosotros. Aquí viene, escucha esto y necesito que lo escriba. Jesús se hizo igual a nosotros para que nosotros fuéramos igual a él. Y eso es muy importante. Esta es una verdad absoluta. Lo voy a repetir. Jesús se hizo igual a nosotros para que nosotros fuéramos igual a él. Lo voy a repetir una vez más. Necesito que lo escuche la iglesia con el Espíritu. Jesús se hizo igual a nosotros para que nosotros fuéramos igual a él. Pastor, ¿cómo es que yo soy igual a Dios? Bueno, la Biblia dice que usted y yo ahora tenemos la misma naturaleza de Dios. Que todo lo que nosotros tenemos que hacer en la vida el proceso es ser transformados a cómo es Dios. Mire, lo voy a llevar a un versículo que no está en su hoja, pero lo van a poner allí. Y el versículo es Efesios 4, versículo 15. Efesios 4, versículo 15. Escuche, esto que le estoy hablando es de lo más importante. Y dice, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido. Repita conmigo, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido. Ahora repita, seremos, más fuerte, seremos como Cristo en todo sentido. Si usted se pregunta cuál es la razón de tener a Jesús en la vida, aparte de la salvación, es ser como Él. Entonces Jesús vino a la tierra para parecerse a mí, para que yo me volviera parecido a Él. Y eso es todo el trabajo que está haciendo. Por eso uno de los primeros beneficios de la verdad absoluta, que es la mejor noticia que usted tiene, es que Jesús identifique, que usted se puede identificar con Él o que Él se identifique con usted. Entonces, Él dijo, por ejemplo, Jesús se pudo identificar con mi condición, por ejemplo, de pecador. ¿Qué hizo Jesús? Quiero que piensen esto. ¿Qué es lo que me identifica? Lo que me identifica es quién soy, mi identidad. Jesús dijo, David tiene que recibir una muerte atroz y violenta. Él tiene que pagar. Bueno, dice la Biblia y usted lo tiene allí, lo vamos a leer acá
bueno, lo vamos a leer en unos momentos. Dice, sin remisión de pecados no hay sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dijo, tomo el pecado de David, me identifico como él y recibo su pecado sobre mí. Es como si él llegara y usted tiene que pagar una multa y él dice, mire, yo vengo en el nombre de David. Eso fue lo que hizo Jesús. Se bajó a mi nivel para identificarse y coger todo lo que es mi identidad. ¿Qué es mi identidad? Mi pecado, mi naturaleza pecaminosa, la puso sobre él y pagó sobre él lo que yo debía pagar. Eso significa que Jesús vino a su nivel y pagó por su pecado. Ahora, ¿qué está haciendo allí? Eso se llama identificación. Y quiero que piensen eso en este momento. Él tomó su lugar, él tomó su identidad para que usted tome la de él. Entonces, él se presentó y dijo, yo recibo su pecado, yo pago por él, castígueme a mí. Por eso cuando nosotros pecamos, usted tiene que hacer este análisis y viene diciéndole al Señor, Señor, mira, he pecado, yo tengo que ser castigado. Y el Señor pone sus manos por usted y dice, castígame a mí. Y usted lo ve a él recibiendo el castigo y usted dice, ay, Señor, ¿por qué vas a recibir el castigo por mí? Miren, nosotros no dejamos de pecar porque disciplinemos nuestra mente. Usted no deja de pecar porque discipline su conducta y diga, no puedo dejar de pecar, tengo que ser bueno. Usted no deja de pecar por eso. Lo que deja que usted deje, o lo que hace que usted deje de pecar, es algo que se llama el amor por Cristo. Cuando usted entiende lo que Él hizo por usted, usted deja de pecar. Miren, ¿alguna vez ha estado en un momento donde hay un hijo que maltrata a los padres? Y lo maltrata muchísimo y comienza a maltratarlo y a su mamá y no la trata bien y es lo peor para ese joven. De repente ese joven ve todo lo que esa madre o ese padre hicieron por él y entiende y dice, wow, tengo que cambiar mi comportamiento. Una de las mejores maneras de dejar de pecar es entender que Él pagó mi pecado. Pero no porque pagó, sino porque Él recibió el castigo por usted. Entonces quiero que piensen esto. De repente usted está pecando por cualquier situación y usted merece ser castigado. Y Jesús dice, ven, yo recibo tu castigo. Y usted le dice, Señor, no lo recibas, es muy doloroso. Y Él dice, no me importa, yo lo recibo. Y pone la espalda, ay, 10 veces, 20 veces. Cuando han pasado 10 o 20 o 30 veces, usted dice, Señor, no quiero que recibas más por mí. Y eso significa que se identifica conmigo. Dale un aplauso al Señor, por favor. ¿Sí? O sea que Jesús se hace pecador por mí. La Biblia dice, se hizo pecado por mis pecados. Él se convirtió en pecado. Usted tiene que entender que Jesús nunca pecó y sin embargo recibió todos los pecados de David Henao sobre su vida. Todo lo que yo he hecho, y he hecho cosas vergonzosas. Imagínese esto, tan maravilloso lo que es Jesús. Entonces, a raíz de esto, Dios, yo me puedo identificar con Él. Como Él se identifica con mi humanidad, entiende quién soy, es el único que realmente se identifica. ¿El resultado cuál es? Escucha el resultado. Es que usted se identifica con Él. Eso que usted se identifica con Él es lo que usted dice, Señor, tú me entiendes. Y comenzando ese trayecto o esa situación en su mente, usted comienza a mirar a Jesús y a decir, quiero coger tu identidad. Mire, le voy a explicar algo. La identidad es la base, la identificación de Cristo, mi identificación con Cristo es la base para mi identidad el día de hoy. Si un creyente no comienza a decir, yo me quiero parecer a Jesús, ese creyente no puede cambiar. Yo no sé si usted ha pasado, ha hecho esta decisión o ha llegado a esta conclusión. Yo me quiero parecer a Jesús. Si usted no se quiere parecer a Jesús, quiero decirle, quizás usted no sea creyente o usted no ha entendido el Evangelio. Y usted cree que el Evangelio es para que usted corrija sus malos pasos y cree que usted tiene que ser una buena persona. Usted no tiene que ser una buena persona, y escúcheme bien, usted tiene que ser una persona que se parezca a Jesús. Eso va mucho más allá del comportamiento de los religiosos. Los religiosos eran muy buenas personas, pero los que Jesús buscaba eran personas que se quisieran parecer a Jesús. Por eso nos dice la Biblia que hasta que todos lleguemos a la estatura de Jesús, hasta que todos seamos parecidos a Él. Cuando usted entiende que Él se identificó con usted,
usted comienza a identificarse con Él. Y ese proceso se llama la santificación. Si quiere anotarlo, la santificación es el proceso de parecerme a Jesús. Algunos creen que la santificación es estar en un pedestal parado y tener una imagen de yeso parecida a usted. Pero la santificación no es eso. La santificación es parecerme a Jesús. Entonces, escuche esto lo que le voy a decir mientras que usted anota allí. Debido a que Jesús vino y debido a que yo ahora me puedo identificar con Jesús, es que yo puedo ser diferente. Usted es diferente porque usted hoy se puede identificar con Jesús. Eso es lo que hace que usted sea diferente. Su nueva identidad. Por eso usted puede hacer cambios en su manera de pensar, de sentir, en su manera de actuar. El cambio que hoy, el gran cambio de su vida, es que usted se está pareciendo a Jesús. No es nada que usted entró a una iglesia, que usted ahora tiene una nueva religión. No, la verdad absoluta es que usted ahora se está pareciendo a Jesús en su manera de ser, de pensar, de sentir. Por eso, en Jesucristo yo recibo una nueva naturaleza. Una naturaleza que dice, ahora yo soy santo. Ahora usted es santo. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado eso. Quizás usted de los que era como yo, que había hecho de todo antes de conocer a Cristo, y no quisiera decirles porque a lo mejor se van a avergonzar de su pastor y quizás ya no me tendrían como pastor, pero estoy seguro que si yo conociera todo lo que usted ha hecho, yo tampoco quisiera ser su pastor. ¿Sí? Pero quiero llevarlo a esto. El hecho de que nosotros ahora estemos en Jesucristo es lo que nos hace que podamos decir, ahora soy santo. Mire, hace mucho tiempo uno pensaba, yo soy un pecador que a veces hago cosas buenas, pero es totalmente opuesto. Yo soy un hombre santo que a veces peco. Y la diferencia es muy grande para usted y para mí, pero la diferencia la marca en cómo usted se identifique con Jesús. Entonces, en la verdad absoluta de su identificación con Jesús es de lo más importante y es la mejor noticia que usted pueda tener. No hay otra noticia mejor que esta. ¿Quién es usted en Jesús? Por eso es la meta de cada creyente. Y quiero llevarlo a algo muy importante. Y porque es una verdad única para nosotros. Mire, todas las religiones están fundadas por Satanás. Todas las religiones están fundadas por Satanás. Pastor, pero esa gente que se comporta también, por comportarse bien, usted se parece a Dios. No. Mire, usted conocerá de la gente más disciplinada. Si usted se va a la historia de la Segunda Guerra Mundial, usted podía ver que todos esos generales eran hiper mega disciplinados. Sus familias decían, no hay un mejor papá que este señor. Y cara a Dios, asesinaban a judíos. ¿Sí? No identifique el comportamiento con quién es Jesús. ¿Estamos? El mundo entero, el mundo de la época que vio a Jesús se llevaron una gran sorpresa, porque Jesús no se juntó con gente de las sinagogas, con religiosos, y los religiosos todo lo hacían muy bien. Todo lo hacía muy bien, habían solo un par de cosas. Pero Jesús se juntó con prostitutas, con ladrones, con gente que hacía mal. Y usted se pregunta, ¿cómo fue que no estuvo tan cerca de los que se portaban bien? Porque es que los que se portan bien no necesariamente son espirituales. Usted tiene que entender que caminar con Jesús es tomar decisiones espirituales. ¿Cuáles son las decisiones espirituales? No es que sean malas, no, son decisiones que me acercan a Jesús. Son decisiones que Jesús guía. Eso es lo que hace diferente. Entonces, todas las religiones tienen una característica, que nadie muere por ellos. Todos tienen un Dios aparente, un amo duro, pero no se identifican con él. Quiero llevarlo al Islam. Alá está lejos. Alá no sabe lo que yo siento. Alá no se compadece de mis dolores. Dicen, Alá tenga piedad en usted, pero Alá nunca va a dejar su trono de gloria, aparentemente,
para el Islam, porque Alá es Satanás. Y como ese Dios es Alá y es una verdad absoluta, es una verdad absoluta que es en contra de Dios, ese Dios Satanás nunca puede identificarse con nosotros. Satanás nunca podrá dar la vida por usted o por mí. El único, mire, por eso es que decimos, y usted ha escuchado la frase muchas veces, Mahoma no murió por usted, Buda no murió por usted, Gandhi no murió por usted. Quien murió por los pecadores es Jesús. Todos esos hombres, si hubieran muerto, plantea la lógica humana y la lógica de estas religiones, es que todos hubieran muerto, pero por gente buena. Ahora, ¿cuál es la característica de Jesús? Que Él murió por gente mala. Él murió por pecadores. Y eso hace el cambio de juego totalmente la perspectiva. Porque Alá acepta al que se porte bien. Jesús acepta al que se ha portado mal. Alá acepta al hombre que es religioso, que hace 4 o 5 veces al día. Jesús acepta al hombre que no puede con él, al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la gran diferencia de nuestro Dios. Ningún otro se ha identificado con usted como se identifica Jesús. Quiero llevarlo a la palabra de Dios. Vaya conmigo, y se nos pasó el tiempo, pero no importa. Vaya a Hebreos 4:14, lo tiene en sus notas, en esta paráfrasis. En Jesús tenemos, escuche, el sacrificio más grande que pueda haber. Miren, regálame antes de que leamos. Usted podría hacer un sacrificio por alguien bueno. Y yo planteo esto a muchas personas que están en la calle y cuando vamos evangelizando, y les pregunto acerca de Jesús y les digo, ¿usted moriría por una persona que hay en prisión? Dijo, yo nunca. Bueno, ¿y si es un hijo? Digo, bueno, yo moriría por ese hijo porque hay una relación. Pero le pregunto, señor, señora, si su hijo fuera un asesino, un violador, un asesino de niños, ¿usted podría morir por ese joven? Digo, la verdad es que no lo podría. Bueno, quiero que sepa esto, Jesús muere por el asesino y el pecador. Y esa es la gran diferencia de todo lo que nosotros estamos experimentando. Y por eso es una muy buena noticia, es una verdad absoluta. Es una buena verdad. Y es una verdad que es buena noticia, porque nadie lo podría hacer y nadie lo ha hecho por usted. Entonces ese proceso se llama identificación. Usted puede decir, Señor, yo sé cómo te sientes. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:14. Escuche lo que dice. Hebreos 4:14 dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo, y por eso debemos seguir confiando en Él. Quiero que circulen las palabras, nuestro gran jefe de sacerdotes. Y quiero que circulen las palabras, confiando en Él. Son muy importantes estas dos frases. Jovencitas, escúchenme en esto. Para que una persona pudiera estar delante de Dios, necesitaba tener un representante. Bueno, regálenme atención. Cuando usted va a la corte en este lugar, en este país, usted no puede acercarse usted solo. Usted no puede acercarse con un abogado normal. Usted tiene que acercarse con una persona que se llama un barista. El barista son esos hombres que se ponen una túnica y se ponen una peluca blanca. Esa persona es como un representante. Bueno, el máximo representante que una persona pueda tener delante de Dios es Jesús. Y quiero que anote la palabra, o que repita conmigo, representante. Jesús es quien nos representa delante del Padre. Su trabajo principal es ser sacerdote. Si algunos padres significa, o quiere saber qué significa ser el sacerdote del hogar, ser el representante espiritual de ese hogar. ¿Sí? Yo soy el representante, el sacerdote de mi familia delante de Dios, y delante de mi familia represento a Dios. ¿Estamos? Aquí está mi familia, aquí está Dios. Yo soy el intermediario. Esta es mi familia, yo soy el sacerdote de mi familia que representa a Dios. Y cuando Dios quiere hablar, yo soy el representante de Dios ante mi familia. Eso es el problema. Y escuchen, padres, ustedes son los sacerdotes. Cuando un padre dice, yo no te quiero representar, no ora, no hace nada, se sienta y la mujer se levanta y dice, pues entonces yo, Señor,
yo sea el representante hoy de mi casa, y comienza a desbalancearse la casa porque no está diseñada de esa manera. ¿Estamos? Ahora quiero volver a esto. Jesús es el jefe de los representantes. Jesús es el máximo representante de representantes, y quiero decirle esto, está a su favor, por eso usted puede confiar en él. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando usted está hablando de representación, se identifica, lo conoce, por consiguiente lo puede representar, y usted puede confiar en Jesús para estar delante de Dios. Esto es maravilloso. Dele un aplauso a Dios, ¿sí? Vamos al versículo 15. Es maravilloso, Señor, gracias. Versículo 15, mire lo que dice. Nuestro sumo sacerdote, ¿quién? Jesús. Sumo sacerdote es otra manera de decir el jefe de los sacerdotes o el jefe de los representantes. Circule la palabra sumo sacerdote. Ahora, mire lo que dice a continuación. Comprende nuestras debilidades. Repita conmigo, comprende. No, usted no está leyendo esto con su corazón. Quiero que fije los ojos en las notas. Nuestro sumo sacerdote, escuche lo que dice, las siguientes 3 palabras. Comprende. Más fuerte, comprende nuestras debilidades. La palabra de Dios nos dice que nuestro sumo sacerdote Jesús, que se identificó con nosotros, que se identifica con nosotros, sabe todas nuestras necesidades, las comprende. El dolor en la espalda de la chica allí lo comprende. La falta en la situación financiera, la situación de salud, todo lo comprende. La incapacidad para cambiar del pecado, todo lo comprende. ¿Sabe por qué? Porque Él lo escogió a usted, usted no lo escogió a Él. Y una de las cosas que sentimos a veces y el enemigo nos hace sentir es: me tengo que portar bien porque yo escogí a Jesús, si no se me va. Y usted no es que no se tenga que portar bien, usted debe de portarse bien, pero tiene que portarse bien porque Él me escogió. Son 2 pensamientos diferentes. En uno hay un deseo de condenarse, no me estoy portando bien. En otro hay un deseo de gratitud, me quiero portar bien. Porque tiene que ver como usted ve a ese sumo sacerdote. Por eso es importante que usted entienda que esta verdad de que está justificado en Jesús es la mayor verdad y más hermosa que usted pueda ver. Él se identificó con usted, vino a la tierra para identificarse, para parecerse a David, y para que en ese momento en el que se parece a mí, yo me enamore de él, y entonces David comience a parecerse a Jesús. Por eso David Henao es una persona diferente desde hace 22 años, y cada momento va cambiando de gloria en gloria, viendo y pasando por situaciones difíciles, pero va cambiando porque Jesús ahora está en él y él se parece a Jesús. Es un buen sumo sacerdote. Mire, denle un aplauso al Señor, por favor. Qué maravilloso. Entonces quiero que vaya conmigo a la siguiente parte del versículo. Ese gran sumo sacerdote comprende la debilidad mía. Ahora, ¿por qué la comprende? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Hay otra versión donde dice: Él pasó por las mismas trampas que usted ha pasado, las mismas situaciones. Ahora, usted no se imagina a Jesús siendo mujeriego. Usted no se imagina a Jesús tomando una copa o consumiendo drogas. Usted no se imagina a Jesús en todas estas partes. Pero cada vez que vemos la palabra de Dios y vemos cómo Él se relacionó con cada persona, usted entiende que Él se identifica con usted y que no le importa. Miren, usted y yo a veces nos da pena y no nos identificamos con alguien. Y qué vergüenza que me vean con tal persona. Y Él dice, llama al pecador y le dice: hoy estarás conmigo. Y le dice: tú eres mi hermano. Qué grande es ser llamado hermano de Jesús. Entonces, volvemos a lo que está diciendo. Y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. El hecho de que no haya pecado y haya identificado todas esas cosas lo hace que pueda ser nuestro gran sacerdote. Versículo 16, vaya a la palabra de Dios y dice: así que acerquémonos.
con toda confianza. Mire qué hermoso lo que está diciendo esta mañana el Señor Jesús. Acércate con toda confianza. Es decir, identifícate con toda confianza. Acércate a identificarte. Identifícate. Quiero que cambie la palabra acércate, la tache y coloque identifíquese con toda confianza. Dígale, Señor, yo sé, tú sabes cómo me siento. Tú sabes, Señor, qué tan difícil es este momento. Tú sabes, Señor, que no entiendo. Tú sabes, Señor, que no puedo. Tú sabes, Señor, que no entiendo este momento y necesito identificarme contigo. Pero yo sé que fue difícil para ti. Entonces, cambiando esa palabra dice, así que identifiquémonos con toda confianza. Acercarse quiere decir identificarse. Mire, y usted se puede acercar en muchas maneras. Físicamente, pero también se puede acercar emocionalmente. Si usted es un padre que quizás está frustrado, usted puede entender como papá Dios puede sentirse con los hijos que no se acercan. Si usted es una persona que ha sido traicionada, usted puede pensar en Jesús como fue traicionado. Yo sé que es ser traicionado por un amigo. Si usted es de los que dicen, miren, no soy aceptado, usted puede hoy entender que Jesús lo ha aceptado. Y dice Jesús, yo sé qué es eso. Yo sé que no es sentirse aceptado por la familia. Fue rechazado por los suyos. Si usted dice, me siento enfermo, y él dice, yo sé qué es eso. Si yo fui herido también. Con toda confianza. No solamente acérquese en este momento físicamente. Usted tiene que acercarse emocionalmente. Usted tiene que acercarse. Si siente miedo, acérquese a Él. Porque Él dice, acérquese confiadamente. Yo sé que es ese miedo que ustedes están viviendo. Porque Él sintió miedo. Él dijo, papá, no me abandones. En el momento más fuerte de cualquier persona, el momento de la muerte, pero no solamente más fuerte, sino la separación más grande que hay. A veces me pregunto con mis dos hijos que son gemelos acerca de la separación que ellos tienen. Les duele más que la separación de dos hijos normales. Pero cuando pienso en eso y pienso en la separación tan buena a través de la comunión tan buena que tenía Jesús y el Padre, lo que tuvo que haber sentido fue muy grande el Señor Jesús. Por eso nos dice, yo sé que sientes miedo. Yo sé que te sientes inseguro. Yo sé que sientes que es una nueva etapa. Yo sé que sientes que es imposible. Pero identifícate conmigo. Acepta que yo me estoy identificando contigo para que te puedas identificar conmigo. Señor, yo sé que tú viviste en este momento tan difícil. Tú me entiendes. ¿Y sabe qué pasa? Hay una confianza absoluta en su corazón. Cuando usted llega uno de nuestros jóvenes y nosotros le decimos, vienen con un dolor, se quebraron un brazo, y uno les explica y le dice, yo también tuve un brazo, y esa persona inmediatamente siente una confianza profunda, dice, me está entendiendo. Eso se llama identificarse. Entonces lo leemos nuevamente y dice, así que identifiquémonos con toda confianza. Acerquémonos al trono de la gracia de nuestro Dios. Note lo que dice en la parte final. Allí recibiremos. Y quiero que circule las palabras, allí recibiremos. Cuando yo me acerco y me identifico con Jesús, recibo misericordia. Cuando usted cierra sus ojos y pone sus ojos, su mirada en Jesús, usted recibe misericordia. Recibe. Esa es una verdad absoluta para todos los tiempos, para toda persona que quiera acercarse a Él, para todo lugar donde usted esté. Usted puede acercarse, puede identificarse con toda la confianza y entonces recibirá misericordia. Escuche lo que dice: y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿No son buenas noticias?
son las mejores noticias. Usted puede hoy irse a la China, hoy puede estar en un hospital, en un spa, hoy puede estar en la mejor oficina o en el basurero más bajo. Jesús está dispuesto a identificarse con usted. Cuando usted se identifique con Él, cuando usted entienda que Él se identificó con usted, entonces usted se identificará con Él y comenzará el cambio más grande de su vida. El cambio más grande de nuestra vida es parecernos a Jesús. Por eso es que el libro de Corintios nos dice: entre más meditamos, entre más observamos a Jesús, más parecidos somos a Él. Quiero que lo piense. Entre más usted piensa en Él, más parecido es Él. Quiero que cierre sus ojos allí donde está. Señor, meditamos en ti. Aceptamos con gratitud. Muchas gracias. El día de hoy le has hablado a nuestro espíritu. Y es un favor tan grande que nos haces. Es un privilegio tan especial. Y acá estamos, Señor. Somos muchos, nos sentimos a veces nos sentimos pocos, a veces nos sentimos mucho, a veces nos sentimos poco. Pero en todas las ocasiones tú nos dices: vengan acá, identifíquense conmigo. Yo me he identificado con ustedes. Y aquí usted quisiera decirle: Señor, quiero perder mi identidad. Ya no quiero ser David, quiero ser Cristo. Quiero ser como Jesús. Hoy quiero recibir esta gran verdad en mi corazón. Mire, esta no es una verdad solamente para que llore. Es una verdad para que la crea. No hay situación en su vida difícil. No hay situación imposible. Puede que haya situaciones que no se den, pero todas ellas caen en la voluntad perfecta de Dios. Pero en cuanto a usted y Jesús, no hay nada que Él no pueda hacer en usted. No hay nada que Él no pueda hacer en aquel que se identifique como Él. Si usted se pregunta, una palabra para ser como Jesús es santificación. Pero una palabra para convertirse en alguien parecido a Jesús es bautismo. Y el bautismo es sumergirse en Él, ser hallado en Él. Por eso Pablo decía: lo único que quiero es ser hallado en Jesús y me quiero identificar con Él. Ahora, ¿por qué no le dice en su corazón en este momento: Señor Jesús, quiero identificarme contigo? Mi anhelo es identificarme contigo, Señor. Ese es mi más grande deseo esta mañana. Háblale a mi espíritu. Gracias. Ahora entrégale todas las cosas que necesitas entregarle. Señor, tú dijiste que me podía identificar contigo con toda confianza, que tú eres mi sumo sacerdote, quien me representa, pero también eres quien representa a Dios ante mí. Y he dado con un sumo sacerdote que se identifica conmigo, sabe cómo me siento, sana mis heridas, me da esperanza, me llena de una verdad absoluta. Muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora, Espíritu Santo, haz tu obra trayendo convicción de que necesitamos a Jesús. Haz tu obra trayendo convicción de que necesitamos dejar nuestro pecado. Señor, haz tu obra trayendo convicción
de qué tan importante es tu presencia en nosotros. Gracias. Y en el nombre de Jesús te pido que sanes, limpies, renueves, quites toda la ira que tienen tus hijos, quita todos los deseos de rebeldía, cambia todas las mentiras que Satanás ha dicho que son pobrecitos. Pues no, tú no eres pobre. Cambias todas las palabras que Satanás ha dicho como mentiras, que están solos. Mamás que dicen que están solas, que sus hijos los han dejado. Señor, tú no has dejado a nadie. Hombres que dicen ya no hay oportunidad. Quita, Señor, toda mentira que el enemigo haya puesto, que hayamos declarado, que hayamos creído por conclusión y lógica humana, en el nombre de Jesús. Saca ahora todo dolor y cámbialo por lo que tú hiciste en la cruz. Muchas gracias. Vamos, dile: sí, Señor, yo quiero, yo necesito, yo recibo. Vamos, dile: Señor, yo recibo tu descanso, yo recibo tus palabras, yo recibo tu verdad absoluta. No hay mejor noticia que esta. No hay mejor noticia que esta verdad para mí. Quiero ser hallado en Él, ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, ser hallado en Él, Señor. Dile: Señor, yo quiero hoy ser hallado en ti, Señor. Que todos los días de mi vida sean dedicados a ti. Gracias, Señor.